Bueno, estamos de nuevo en nuestro living y está con nosotros el diputado Jaime Mario Trovo. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Un gusto, Jaime, que estés por acá. Yo decía gracias. más temprano cuando comenzaba el programa que la Asociación de la Prensa Uruguaya había emitido un comunicado hoy con respecto a la detención de este uruguayo francés que estaba ejerciendo una tarea periodística y que ha sido detenido, del que no hay mayor información. Ponía el paralelismo yo de cuando acá en la dictadura, para que se entendiera mejor, se llevaban a alguien, después había abogados recorriendo cuarteles y las familias para saber dónde estaba. La Asociación de la Prensa dice que si fue detenido por una cuestión directamente vinculada a su profesión, debe ser liberado en forma inmediata. También Edison Lanza, en su tarea en la OEA, ha dicho lo mismo. Y tú has reclamado personalmente y con mucha fuerza desde ayer que la Cancillería intervenga. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Bueno, justamente lo que pedimos es que, por razones humanitarias, porque por ahí alguna versión dice que la Cancillería no se ocupa o no se ocuparía porque el individuo es un ciudadano francés, en realidad ciudadano natural uruguayo, la condición de uruguayo no se pierde, porque además es irrenunciable. Quienes nacen en este territorio o quienes nacen en el exterior, hijos de padres uruguayos, son uruguayos y no se lo pueden sacar con nada. Pero yo creo que hay una razón humanitaria que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos y por sobre todas las cosas nuestra Cancillería, que ha puesto en general, ha levantado la bandera precisamente del derecho humanitario y de los derechos humanos, debe entender en este caso. Y entender significa preocuparse. Y preocuparse significa hablar con las autoridades del país en el que se está viviendo esta situación, a través de la embajada en Uruguay o a través del consulado en aquel país, en los distintos ámbitos o instancias de vínculos que hay a nivel de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la presión internacional es el único elemento que permite que estas situaciones se puedan resolver. ¿Es un reclamo que estás haciendo públicamente o lo hiciste directamente al canciller? No, es un reclamo que estamos haciendo formalmente ante la Cancillería mediante una nota parlamentaria que hemos presentado en la jornada de hoy, poniendo este caso además como ejemplo del cúmulo de violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela y precisamente a partir de que en este caso es un uruguayo que está afectado por una medida del gobierno, que no se sabe cuál es la situación en la que está y que se presume, inclusive por datos que hemos recibido de Venezuela, o inclusive datos, yo tuve una conversación ayer con Edison Lanza, que es el relator para la libertad de prensa de la OEA, un periodista uruguayo muy reconocido, que está en ese lugar no porque nadie se le ocurrió que estuviera, sino porque ganó una oposición, digamos, una presentación se presentaron formal que se hizo a esos efectos. Este es un organismo independiente de la OEA, además, que tiene que ver precisamente con el seguimiento de los temas de la libertad de prensa, y él nos decía que le preocupaba especialmente este caso y algunos otros casos de periodistas que estaban siendo perseguidos en Venezuela, porque se corría el riesgo de que las autoridades le plantaran alguna cuestión, o sea, les pusieran algunas cosas dentro de su equipamiento personal a los efectos de decir, ven, aquí hay un individuo que estaba realizando actividades ilegales, inconvenientes, o de repente le plantan droga para decir esta gente estaba vinculado al tráfico de drogas, etcétera, etcétera. O sea, de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios se puede esperar cualquier cosa. Entonces, nuestro planteo de la Cancillería es, bueno, es un caso en el cual Uruguay tiene que roncar fuerte y decir claramente su posición, su voz y señalar que estamos mirando con ojos atentos los resultados que pueda tener esta operación de gobierno de Venezuela y exigir la liberación para que el individuo pueda marcharse del país como deseaba hacerlo en el momento que fue capturado, ¿no? Jaime, aunque Almagro no está como secretario general de la OEA en representación de Uruguay, es obvio que su pasaje por la Cancillería uruguaya lo lleva a ese lugar en el que está, o por lo menos es un escalón bastante alto como para quedar posicionado y asumir. ¿El gobierno o la Cancillería, vos pensás que debería haber dicho algo cuando Almagro un día le dice al mugre, cuando el otro día le dice te secarás, cuando el otro día le dice, bueno, cualquier cosa? Sí, bueno, por lo menos lo dijo cuando Maduro dijo lo que dijo del presidente Vázquez. Por lo menos la Cancillería reaccionó o el gobierno reaccionó en esas circunstancias. Yo no sé si desde el punto de vista diplomático corresponde que un Estado digamos, proteste en una circunstancia de esas características, porque es cierto, tú bien lo decías, Almagro hoy es el secretario general de la OEA, nombrado, digamos, por la Asamblea de la OEA, por tanto tiene el respaldo de todos los países que integran ese acuerdo continental, pero notoriamente lo que eso demostró claramente es el estilo, el carácter y la forma en la que se conduce el gobierno de Venezuela, no solamente en la forma en la que se conduce el presidente públicamente,
presidente, sino toda la estructura del gobierno, con una actitud confrontativa, de desafío permanente, de insulto a quienes no comparten sus posiciones. Inclusive en estas horas la propia canciller venezolana ha dicho cualquier cosa de los gobiernos, está en su Twitter desde ayer. De los 11 gobiernos que ayer firmaron una declaración, y digo con esto que por suerte el gobierno uruguayo desde hace 3 declaraciones hasta ahora viene integrándose a lo que son las voces de condena del gobierno de Maduro, del chavismo, y por sobre todas las cosas las voces de reclamo para que allí puedan protegerse los derechos humanos y sean garantizadas las libertades, en una declaración de hace pocas horas en la que Uruguay, conjuntamente con otros 10 países importantes de la región de América y de Centroamérica, América del Sur y Centroamérica, dicen, en primer lugar, que están doloridos o que estamos doloridos por las 6 muertes que han resultado de los eventos de los días pasados, de las protestas de los días pasados. Segundo, que el gobierno de Venezuela está obligado por acuerdos internacionales a garantizar el derecho libre de protesta. En tercer lugar, que no se puede ejercer la fuerza bruta y debe haber un código para el ejercicio de la fuerza de las fuerzas públicas, digamos. Y en cuarto lugar, que se reclama al gobierno de Venezuela que ponga encima de la mesa rápidamente ante la comunidad internacional un calendario electoral en el cual se pueda vislumbrar una salida a esta situación de enfrentamiento interno y que permita precisamente que se pueda encaminar una circunstancia de diálogo que es lo que razonablemente y en la circunstancia que está la humanidad, el único mecanismo que puede ayudar a acercar el arreglo de este conflicto. Porque si no, yo francamente, y me duele decirlo porque tengo muchos amigos en Venezuela que viven allí, amigos que tienen protagonismo político, que están muy jugados y que yo sé que han dominado el demonio de la violencia, en el sentido de que ellos han acompañado y han apoyado todas las manifestaciones ciudadanas y públicas, pero siempre advirtiendo y reprimiendo cualquier actitud que pueda tener un espíritu violento, para que las manifestaciones sean una forma de demostrar que el pueblo de Venezuela quiere tomar sus decisiones sobre su futuro en forma libre. Y bueno, yo creo que el gobierno entonces está actuando en estas horas razonablemente bien. Yo no sé si es porque, bueno, se sintió tocado en un momento en el que el presidente de Venezuela insultó al presidente. Que te estás reuniendo con la embajada para complotar y no hay forma de demostrarlo. Por supuesto, pero es que además eso no es solamente una falta. Comparto que habían aguantado cualquier cosa, digo. Sí, pero... sí, no, es que lo que puedo decir es que durante mucho tiempo Uruguay no jugó el papel que debería haber jugado en relación a la crisis venezolana. Y no lo jugó porque, bueno, yo creo que le fallaron los instintos. ¿Por afinidades políticas? Sí, no tengo dudas porque, digamos, el fenómeno de la confrontación en Venezuela lleva muchos años. Y uno puede ir al origen y analizar por qué razón apareció o no, si los partidos políticos tuvieron crisis, si no la tuvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un hecho que desde hace 5 o 6 años a esta parte, la crispación dentro de la sociedad venezolana tenía un componente muy importante, que era el propio gobierno, porque todos escuchan los discursos del presidente venezolano ahora y hace 2 años, cuando acusaba a quienes estaban en desacuerdo con algunas de las políticas del gobierno de ser traidores, de ser apátridas, de ser personas tienen que estaban discursos que para nosotros son impensables. Bueno, ahí está, pero entonces, ¿por qué Uruguay en su momento no empezó a reaccionar inteligentemente, procurando en los ámbitos regionales ir a posiciones que ayudaran a que la situación se fuera diluyendo? No lo hizo, no dijo absolutamente nada, no condenó la violación de los derechos humanos, no condenó la prisión política de los líderes de los partidos venezolanos, no señaló los exabruptos del gobierno de Venezuela, los bancó, los minimizó, quizás porque dijo que enfrentarlo era de algún modo darle un argumento. Pero bueno, yo creo que hay alienaciones en Uruguay, hay individuos alienados y hay sectores políticos alienados que creen, francamente, en el discurso tradicional de enfrentar al imperialismo mediante una mascarada como es la del gobierno venezolano. Y bueno, hay compromisos. Mujica tiene compromisos con Maduro. Yo no tengo ninguna duda que los tiene. Porque Mujica es un hombre que tendría que tener, de acuerdo a su posición internacional... ¿Políticos o que pueda saltar alguna cosa que no? Políticos no tengo duda que tiene. No tengo ninguna duda que tiene. O que pueda saltar alguna otra cosa. Y bueno, nosotros estamos tras la pista de los negocios con Venezuela también, en el sentido de que... Perdón, tras la pista. En Uruguay
se han hecho muchos negocios con Venezuela. Venta de alimentos de Uruguay, de empresas privadas, a entidades públicas, monopólicas venezolanas, han habido volúmenes impresionantes. Y dineros destinados a esos recursos también. Yo creo que basta con ir al año pasado, al momento en el cual Venezuela no pagaba una cifra que tenía que pagar de alimentos y Uruguay quiso descontar una deuda que tenía en petróleo con Venezuela mediante el pago a los empresarios uruguayos que habían exportado, y resulta que la plata, cuando la recibió el banco en el cual debía depositarla al Estado uruguayo, se la llevó para China y las empresas uruguayas no podían cobrar. Sí, al final cobraron algunas empresas, sobre todo las cooperativas lácteas, pero Conaprole se ha dicho en estas horas, hace pocos días, que tiene un pasivo realmente muy importante de parte de Venezuela que no lo paga. Y ahí nos encontramos además con algunas novedades que confirmaron denuncias que estábamos haciendo. Que el día que cobran esas empresas lácteas en el Banco Bandes las remesas por la deuda que tenía Venezuela por la compra de productos uruguayos, resulta que también cobra una empresa que se llama Aire Fresco, que es la intermediaria, que formó parte de los acuerdos entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Venezuela durante el año 2010 y el año 2011, a partir de la cual todos los negocios de alimentos con Venezuela tenían como intermediario a esta firma que está íntimamente vinculada al sector que le diga. Me dicen que no tengo más tiempo, pero quiero aprovechar lo siguiente. Se vienen las fuerzas en Haití de las Naciones Unidas. Y como vos integrás un partido en el que la calle Padre fue el único que en los últimos años, desde los partidos tradicionales, se animó a decir que de alguna forma había que repensar las Fuerzas Armadas, aunque eso quedó en la nada, ¿debe seguir Uruguay participando en misiones de paz? Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. No, o sea, las Fuerzas Armadas tienen una misión realmente muy importante en nuestro país. Y la tienen porque el Uruguay es un país vulnerable. Y eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas, ante el eventual... ¿Pero es para que hagan algún peso porque acá no tienen nada para hacer? ¿O? Bueno, no, pero voy al concepto de Fuerzas Armadas. Tenemos territorio, tenemos espacio aéreo, tenemos territorio marítimo, impresionantes. Y las nuevas formas de delitos criminales transfronterizos. Y yo creo que en ese ámbito las Fuerzas Armadas tienen un gran rol en el Uruguay. Un gran rol hacia el futuro, transformándose, dándoles presupuesto, tecnificándose, llegando a la tecnología de la modernidad en materia de defensa. Ahora, participar activamente de cuerpos de paz en el ámbito multinacional de las Naciones Unidas es una actuación que inclusive en materia de política exterior da mucho prestigio. No solamente es el hecho de que puedan haber recursos para equipar a las fuerzas y también recursos para el salario, cuando no podemos negar que es así, aunque desearíamos por supuesto que el salario de los militares en el Uruguay fuera un salario adecuado a las características profesionales que tienen, y que además la profesión militar fuera una profesión que invitara. Hoy en día es muy difícil encontrar una persona que diga: yo realmente tengo la vocación de ser militar y quiero ir a la escuela militar. Y bueno, y eso es un problema para el país, porque precisamente en ese ámbito es en el cual se protegen valores muy importantes para nuestra sociedad y para nuestra nación, como son precisamente los valores territoriales. Te agradezco por hoy. Lo he pensado de hablar con todos los partidos, a ver qué Fuerzas Armadas están pensando. Creo que está como perdido por allí. Fuerza Aérea que tiene aviones que no vuelan porque no tienen nafta. Lo de la Armada ya vemos los barcos que tienen. Lo que pasa es que ha habido, yo no quiero extender la entrevista, pero lo que notoriamente ha habido es una persecución sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que ha hecho que en estas circunstancias lo que estemos viendo es que es muy difícil cumplir con la misión a partir de que no hay equipamiento. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo. Nosotros estamos reclamando más presupuesto para la Armada, barcos para la Armada, aviones para la Fuerza Aérea, pues no es cuestión de